Ubicado en el departamento de Antioquia, se encuentra una ciudad rodeada por cordilleras que permanecen verdes durante todo el año, rica en variedad de flores, árboles frutales, pájaros y especies animales. Esta ciudad, conocida como la Eterna Primavera, es un centro industrial, comercial y textil. Crónica de Viaje llega hoy hasta la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. Allí nos encontraremos con Laura, nuestra cronista invitada, quien nos acompañará en un recorrido por las zonas de impacto de conciencias. Soy Laura González, habitante de la ciudad de Medellín. Medellín es un lugar cálido, amable, dinámico, un lugar con diferentes aspectos, culturales, sociales, religiosos, gastronómicos, un espacio adecuado para el desarrollo de ideas, para la creatividad, para los sueños, un lugar donde encontramos miradas y rostros transparentes que invitan al desarrollo y a la perseverancia. En este momento nos encontramos en el pueblito Paisa, construido sobre el Cerro Nutibara, un lugar que nos gusta visitar porque es una réplica de un pueblo antioqueño. Lugares hermosos que adornan Medellín, no de la forma que todos quisiéramos, son la Plaza de Botero y el Museo de Antioquia, lugares que debemos procurar sigan ahí, exponiendo y brindándole al mundo su pasión por el arte. El Parque de Bolívar es uno de mis favoritos, por su diversidad histórica y cultural. Aquí también encontramos una de las iglesias más antiguas de la ciudad, la Iglesia Metropolitana. En conclusión, Medellín es esa ciudad que queremos, que añoramos cuando estamos lejos. Esta es mi Medellín. Pero yo me pregunto, ¿qué se ha hecho en mi ciudad por el tema de la investigación? Para mí la discriminación nace de la cultura de una persona, porque es más que todo pues falta de inteligencia, porque siempre quieren creerse más que los demás. Bueno, la discriminación nace desde que los españoles vinieron acá y esclavizaron a los negritos, y la discriminación se ve en el aspecto donde los esclavizaban, los colocaban a trabajar solo por ser negros, por no ser puros. Yo creo que la discriminación empieza desde los hogares, por ejemplo, si nos referimos por ejemplo al sexo. En mi hogar me discriminaban mis hermanos y todo por ser travesti, o sea, uno nace así, ¿cierto? Lo que pasa es que uno nace con esas inclinaciones. La discriminación nace desde la crianza pues, que se le dan a los niños. Siempre nos han tratado de inferiorizar en cuanto a otras razas. Eso para mí es discriminación. La discriminación es una situación que afecta nuestra forma de convivir y comunicarnos con los demás. Somos seres llenos de prejuicios que nos reflejamos en el otro y lo castigamos según nuestra percepción de nosotros mismos. En Medellín la discriminación se presenta en los espacios de trabajo, en los centros de aprendizaje y en muchas actividades diarias donde el uso del lenguaje discrimina la diferencia entre unos y otros. Laura, nuestra cronista de hoy, llegó hasta el corregimiento San Antonio de Prado de la ciudad de Medellín para conocer cómo viven esta situación. Medellín es una ciudad donde convergen una cantidad de culturas, donde los grupos etarios están viviendo situaciones muy particulares. En los jóvenes estamos viendo un fenómeno bien particular, y es que en esta libertad de poder expresar la orientación sexual que cada uno elige, no todos los ciudadanos estamos preparados para recibir ciertas cosas que por tradición no habíamos visto. Entonces, está desde el comentario que se hace de burla, desde el comentario de pasillo, hasta aquellas agresiones donde ya algunos jóvenes han muerto o han quedado gravemente heridos. Y particularmente en la población afrodescendiente, que aunque digamos es mucho más, entre comillas, tolerable, aún vemos que los jóvenes no tienen la tendencia de juntarse con otros por su color de piel o por su descendencia, y eso es un asunto que es estructural de los seres humanos. La diferencia nos cuesta aceptarla. En Medellín, digamos, existe el racismo, existen los diferentes tipos de racismo estructural, donde hoy los territorios donde se encuentran las poblaciones afrocolombianas son territorios donde hay confinamiento, digamos, son territorios donde las personas que viven allá, un porcentaje alto son personas
afrocolombianas, personas que viven la situación de racismo. Todavía en Medellín encontramos espacios vetados, digamos, para la comunidad afro, como es el caso de algunas discotecas donde no dejan ingresar a personas afrocolombianas aquí en la ciudad por tener el color de piel. Digamos, hay algunos empleos donde no se permiten, digamos, personas afrocolombianas. Básicamente lo que hacen es quitarle su historia y su memoria de estas personas y les ponen unos adjetivos calificativos. En mi época me tocó cuando ser homosexual era un acto punible, lo decía la Constitución. Por fortuna, viene la Constitución del 91 y deroga y le da pluralidad y respeto a la diversidad sexual. En aquella época, cuando la Constitución del 86 era un acto punible, nosotros los homosexuales utilizábamos un término que solo lo podíamos comprender quienes lo éramos, y era el término de ambiente, que ahora se llevó a un modismo internacional como es la expresión gay. A mí me tocó estar varias veces en los calabozos que la policía nos llevaba, porque nos encontraba en lugares que nosotros habíamos, en una forma clandestina, estábamos utilizando. La policía tuvo enfrentamientos y choques, fue uno de los mayores actores de hacer que nosotros, la población diversa, y como tenían el derecho punible, nos coartaran nuestra forma de expresión, no solo corporal, sino sobre todo psicológica. Una institución educativa en Marrique, una niña afrocolombiana, por vivir el racismo, se estaba echando blanqueador porque no se aceptaba como tal, no le gustaba su color de piel. También en el colegio Federico Carrasquilla de Medellín nos encontramos con los testimonios reales en el 2011, cuando íbamos a hacer un cineforo con unos estudiantes allá. Nos encontramos de que estudiantes del grado 11, donde se viene trabajando la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, decían que no les gustaban personas afrocolombianas porque olían maluca. Un docente homosexual no podía ser docente, no le permitían que lo fuera. Y nosotros, a lo que llamamos ahora el bullying o el matoneo, lo sentimos, porque la estructura machista de la sociedad nos llevaba a que de niños, aquellos que eran diferentes sexualmente a nosotros en su orientación, nos discriminaran. La discriminación es un tema que se ha investigado bastante aquí en esta comunidad. Se ha visto que es un problema con bastante profundidad y que la homofobia y la discriminación hacia las demás personas que son diversas ha sido bastante. En el bloque anterior, Laura llegó hasta Medellín y tras recorrer algunos de sus lugares más representativos, se desplazó hasta el corregimiento San Antonio de Prado para escuchar a algunos de sus habitantes. Acompáñala ahora a ver qué proyecto educativo implementaron los estudiantes del Colegio Cooperativo San Antonio de Prado para identificar las condiciones donde se presentan síntomas de discriminación. Sara es amante de la literatura fantástica. Le gusta escuchar música pop, en especial a Axel, y le fascina comer hamburguesa. Es estudiante de 10º grado del Colegio Cooperativo San Antonio de Prado y pertenece al grupo de investigación Sin Discriminación Alguna. Ella es Vanessa. Le gusta tocar guitarra, practicar karate y le encanta comer helado.
Ella también hace parte del grupo de investigación Sin Discriminación Alguna. Vimos la necesidad de estudiar esta problemática al ver nosotros a nuestro alrededor la falta de intolerancia que se veía entre los estudiantes. Empezamos con mis dos compañeras a investigar y a querer saber qué era la discriminación, cómo se daba la discriminación y qué tipos. Nosotros al principio no sabíamos si esto iba a llegar a ser un proyecto, sino lo hacíamos porque queríamos, no porque realmente queríamos llegar a una investigación o a presentarnos a ferias. Simplemente fue algo de momento. Cuando empezamos a estudiar, vimos esa falta de intolerancia y ese bullying que muchas veces se le hacía a los estudiantes por la diversidad. Entonces miramos que para mirar qué pasaba con los estudiantes necesitábamos trabajar con el corregimiento, porque ahí es donde se desarrollan los estudiantes. Necesitábamos mirar qué era lo que pensaban, es la sociedad donde se desarrollan. Nosotros trabajamos con dos tipos de discriminación. ¿Por qué? Pues que se realizó una encuesta mirando cuáles eran las que más intervenían y cuáles eran las más fuertes discriminación que se veía en el corregimiento de San Antonio de Prado. Es por esto que nosotros trabajamos con la homofobia, que es la discriminación hacia las comunidades LGBTI, que son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, y el racismo, que ya vendría a ser la discriminación hacia persona de raza o una persona de color. Y después de encontrar todas las problemáticas y todo lo que estaba ocurriendo en nuestro contexto social, decidimos trabajar con una metodología de corte cualitativo. Empezamos con referencias bibliográficas, asimilando qué era la discriminación, qué tipos de discriminación habían, qué filtros sociales habían y cómo se vinculaban con el trabajo que nosotras veníamos haciendo. Después empezamos a identificar las actitudes, los estereotipos y los estigmas que tenían las personas para poder trabajar con las entrevistas. Después partimos a hacer entrevistas donde veíamos qué era lo que pensaban las personas y cómo podíamos empezar a tabular y a darnos cuenta de las problemáticas para de ahí empezar a trabajar. El análisis que hicimos se llama análisis de metaplan. Es un análisis donde vemos las características y las respuestas de las personas y las utilizamos para ver cuáles son los problemas a tratar y qué es lo que realmente ven las personas o cuáles problemáticas son las que se ajustan a todo el contexto que estamos trabajando. Con respecto a los factores bioéticos, nos dimos cuenta que las personas tenían que dar su consentimiento y que si eran menores de edad o los padres de familia debían darlo para poder trabajar con las personas y con las opiniones. Cuando hicimos las entrevistas nos dimos cuenta que las personas pensaban que no discriminaban, o sea que era algo inconsciente, que las personas tenían mucha homofobia y eran muy racistas o tenían cierta discriminación de género, entonces decidimos abarcar como esos tipos de discriminación. Este proyecto de Sin Discriminación Alguna tuvo la particularidad de que son 3 niñas que están interesadas desde el grado 9, que es el que se encuentran, por trabajar los temas sociales que son críticos en la comunidad en la que ellas vivían, y encontraron pues que la discriminación por orientación sexual y por descendencia era una de las que más se presentaba. Entonces ellas pues hacen como un énfasis en eso, y lo que nosotros entramos como asesores es a fortalecer tanto la parte técnica en el tema que ellas están trabajando, como algunos elementos investigativos que les pueden servir en su proceso. He venido acompañando todo lo que tiene que ver con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la Etnoeducación. Y es así como logro acompañar, digamos, este trabajo que están desarrollando las chicas de San Antonio de Prado, que me parece que es un trabajo muy importante porque aporta a todo lo que tiene que ver con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y específicamente a un tema que muy pocas veces se habla en la ciudad,
y tiene que ver más que con la exclusión, el asunto de la discriminación racial. Creo que un proyecto de investigación como estos, donde las niñas están pensando que con sus compañeros, que con sus docentes debemos empezar a ser como un poco más abiertos y entender la diferencia, porque la diferencia y respetar la parte de que la conozcamos, pues creo que es un camino importante y creo que estos son el tipo de proyectos a quienes debemos apostarle y que pues tanto estas niñas como otros que quizás estén pensando el tema tengan un apoyo y un reconocimiento distinto. Entonces me parece muy importante que las niñas, acompañadas por su facilitadora, hayan decidido trabajar un tema que es muy espinoso y que muy pocas veces en las instituciones educativas, digamos, se afronta este tema de manera crucial como se debe afrontar. Para ellas fue muy importante la aplicación del método cualitativo. Considero que las entrevistas y las encuestas fueron de gran ayuda para dicho resultado. Y me pregunto también, ¿a qué conclusiones pudieron llegar ellas con dicha investigación? En el bloque anterior, Laura conoció el proyecto Sin Discriminación Alguna. Acompáñala ahora a ver qué metodología utilizaron para desarrollar la investigación social en el corregimiento de San Antonio de Prado y cómo éste impacta en la comunidad. A María Isabel le gusta cantar, jugar con su perro, comer muchos chocolates y su gran pasión es la investigación. También hace parte del grupo Sin Discriminación Alguna. A partir de la metodología de las entrevistas nos surgieron varias variables. Las primeras nos arrojaron los indicadores de logro que nos decían que debíamos trabajar con la tolerancia y el respeto. Las otras eran las variables críticas, que eran el problema a intervenir, que era más que todo el rechazo, la discriminación y la exclusión. También nos arrojaban las variables inertes, que eran las variables biológicas, o sea, las variables que no podíamos intervenir, como era la diversidad. Y por última nos arrojaron las variables que nos daban la metodología para trabajar con las actividades de sensibilización. Las actividades que realizamos este año partían desde hablar con las personas hasta interactuar con los niños. Las primeras actividades que realizamos fueron con los grados sextos, que son los grados menores de nuestra institución, en la jornada de la mañana. La actividad hablaba sobre que los niños nos contaran qué opinaban sobre la discriminación. Más que todo, los niños asocian la discriminación con el racismo. Mi nombre es María Isabel Bustamante y hago parte del grupo Sin Discriminación Alguna. El día de hoy queríamos hacer unas actividades con ustedes. La actividad trata sobre que se formen ustedes en un grupo, ¿cierto? Y se les va a dar una situación de discriminación. Todos sabemos que es la discriminación, ¿cierto? Se les va a dar una situación. Ustedes van a copiar la situación y van a
van a colocar lo que opinen sobre ella. Ya después harán una representación mostrándole lo que hablaron en el grupo. Un punquero quiere entrar a una iglesia y el cura no lo quiere dejar entrar por su forma de vestir y por su estilo. También lo que queremos es hacer una cartilla en donde podamos darnos a conocer en todo el corregimiento. En esta cartilla podría incluirse todo el proyecto y también los errores que hemos cometido a través de él, como nuestro primer año de investigación, en donde iniciamos por realizar metodología, sin saber realmente las actitudes que se reconocían en nuestro entorno. A través de la investigación hemos sacado la conclusión de que la discriminación es algo cultural y no natural, que las personas no se dan cuenta cuando lo hacen, o sea, una actitud totalmente inconsciente. Y como nos comentó María Isabel, también integrante del grupo Sin Discriminación Alguna de aquí del corregimiento San Antonio de Prado, al inicio fue complicada la investigación, pues no se usaron las estrategias adecuadas. Después de un año lo lograron, usando métodos adecuados para lograr los resultados deseados. Y yo me pregunto, ¿qué piensan los afectados de todo este problema de discriminación? Para erradicar el problema de la discriminación en todas sus dimensiones por raza, sexo, edad, orientación sexual, etc., particularmente en la ciudad de Medellín y bueno, y extendiéndolo a otros lugares, creo que es importante que desde los procesos de socialización en la infancia se fortalezca en el asunto del respeto a la diferencia. Creo que nosotros debemos conocer, en los colegios se debe enseñar que Colombia es un país absolutamente diverso, afortunadamente, y que eso nos enriquece nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de entender, incluso las comidas, incluso los lugares que frecuentamos, incluso los lenguajes que escuchamos. Y creo que desde que nos formen en la infancia de que el otro no por ser diferente es un enemigo, sino el otro al ser diferente me puede aportar, la percepción de la diferencia cambia. Pensamos que la educación es un pilar fundamental. Es por eso que debemos educarnos, es decir, informarnos, concientizarnos de que el pertenecer a la diáspora afrocolombiana no es igual a proceso de esclavización. Yo pienso que todos los trabajos que se hacen en pro de ir eliminando el caso de racismo nos ayudan mucho, porque va a llegar un momento dado donde este comportamiento no aparezca en las personas. Entonces miremos que todavía hay discriminación. Por fortuna ha ido disminuyendo y la tarea de nosotros es que no lo haya, no solo con la población LGBTI, sino también con estos grupos poblacionales que nuestra Constitución del 91 le da una prioridad, como son los afros, los indígenas, la población LGBTI, y aquí hay que incluir esos minoritarios también, como es la población discapacitada. Hace parte de que cada uno repiense cuál es su rol y cuál es el rol del otro que lo acompaña en la vida, el que se monta al bus, el que le ayuda, el que trabaja con cada uno, y que la vida es lo suficientemente diversa como para que aprendamos de cada experiencia diferente. Y que sepamos aprovechar este territorio que a lo que nos tiene que convocar es a amar al otro y a respetarlo desde lo que es, por su historia, por su ascendencia o por cualquier condición que sea. Como estudiantes queremos dejar un mensaje a nuestra comunidad y es un mensaje de respeto y tolerancia. Queremos hacer que esto sea un proyecto
de ciudad, que no sea solamente que los estudiantes intervengan en él, sino la comunidad educativa, los padres. Queremos principalmente influenciar a los estudiantes, hacer que tomen conciencia, que desde lo que ellos han vivido realmente reconozcan todas sus actitudes. Para un futuro, el proyecto quiere llegar hacia todos los espacios que sean posibles llegar, ir a otros continentes y hablar sobre nuestro proyecto, no solo para que se den cuenta de lo que está pasando aquí, sino para nosotros también conocer qué está pasando en otros lugares y cómo podemos desde otros planes de proyectos orientar el nuestro. La discriminación en cuanto a la investigación es muy importante, permite reconocer aspectos y características que debemos mejorar. Para no discriminar, debemos intentar ser más tolerantes, convivir con todas las personas que nos rodean, ser amables, tranquilos, aceptarlas tal cual y como son.